Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de primero de bachillerato de asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Sin embargo, también es recomendable que los alumnos de cuarto de la ESO, de programa, a los que también les doy clase, lo visualicéis ya que sirve para repasar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar con la clase, quiero hacer un par de apuntes. Uno, pues desearos que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias. Y dos, que me disculpéis las pintas que llevo, porque debido al estado de alarma, pues no hay peluquerías abiertas y tengo un poco de greñazas. Entonces, pues bueno, es lo que hay. En la clase de hoy vamos a hacer no va a ser una clase, digamos, típica, sino que lo que vamos a hacer es hacer un repaso por toda la Segunda Guerra Mundial usando las presentaciones que ya os pasé por correo electrónico. Em, Va a ser una vista, digamos, un poco rápida y un poco por encima por los principales acontecimientos bélicos y políticos que ocurrieron entre los años, bueno, desde el principio del nazismo hasta el año 45 que termina la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bien, pues aquí estamos. Esta es la presentación que vamos a utilizar. Como es de bien nacidos ser agradecidos, vamos a darle crédito al creador, que es el señor, bueno, es el profesor compañero Francisco Allén. Una presentación magnífica, muy bien resumida y sintetizada y que pues ahí lo tenéis ahí abajo por si queréis consultarlo, que tiene un montón de recursos. Por lo tanto, empezamos. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Vamos a ver primero los protagonistas. ¿Quiénes son? Son Adolf Hitler, que es el jefe del Tercer Reich, de la Alemania nazi, Mussolini como líder de la Italia fascista, el general Tojo, que es el jefe de gobierno del Japón imperial, Hirohito, que es el emperador del Japón, Winston Churchill, primer ministro británico, un señor muy, muy interesante, que escribía unas obras que es muy interesante, si podéis acceder a ellas. Franklin Delano Roosevelt, que os acordaréis de él por el plan, o sea, por el New Deal del año 33, fue presidente de los Estados Unidos durante casi toda la guerra, salvo al final, que se murió, y fue sucedido por su vicepresidente Harry Truman. Stalin como líder de la Unión Soviética, Charles de Gaulle como líder de la Francia libre, la Francia que se quedó tras la ocupación alemana de Francia y el establecimiento del régimen de Vichy, y Chiang Kai-shek, que era el jefe de gobierno en China. China, si recordáis, estaba en guerra con Japón desde el año 37. Entonces vamos a empezar pues desde el inicio de todo, que es cuando el nazismo llega al poder. Si os acordáis, que esto ya hemos visto y no nos vamos a profundizar en ello. Hitler llega al poder, es nombrado canciller en enero del 33 y debido a la ley habilitante de febrero del 33 y cuando se muere Hindenburg un poquito más adelante, va a concentrar todo el poder y el partido nazi va a ser el que gobierne en Alemania. Hitler va a llevar a cabo una política de expansión territorial porque quería recuperar los territorios perdidos en Versalles y además unificar o unir en un solo estado, en el Tercer Reich, toda la población de etnia o de lengua alemana. ¿Qué es lo primero que va a hacer? En el año 1938 va a anexionar Austria. Es lo que se conoce como el Anschluss, escrito Anschluss, que es una palabra que ya sabéis cuál es, que ya la dimos en clase. ¿Vale? Y este va a ser el primer paso de esa expansión territorial. El segundo objetivo de Hitler va a ser la anexión de los Sudetes. Los Sudetes, si veis aquí el cursor del ratón, es esta zona fronteriza con Alemania de Checoslovaquia, toda esta zona de aquí, en la que la mayoría de la población era de origen alemán y que Hitler va a reclamar como suya, ¿no? Este territorio va a ser reclamado por Hitler. Ante la amenaza de una guerra, de hecho Hitler amenazó con una guerra si no se le entregaban esos territorios, a instancias de Mussolini se va a convocar una conferencia política, que es la conferencia de Múnich, que se celebró también en el año 38, a la que van a asistir, aquí tenéis la fotografía, Hitler, Mussolini, Daladier, que era el jefe de gobierno francés, y Chamberlain, primer ministro británico. Después de esta conferencia, pues, y siguiendo la política de apaciguamiento que consistía en, pues, básicamente ceder a todo a todas las exigencias de Hitler, van a permitir la anexión de los Sudetes. A esta conferencia no le dejaron asistir al implicado que era el presidente de Checoslovaquia. Entonces Hitler va a ocupar Checoslovaquia, que lo tenemos aquí, y se va a dividir de la siguiente manera. Se van a anexionar al Imperio Alemán, al Tercer Reich, los Sudetes,
Y también van a ir más allá y van a ocupar el resto de lo que hoy sería la República Checa y se va a establecer lo que se conoce como el Protectorado de Bohemia y Moravia. El resto del país, la parte eslovaca, va a quedar como un estado independiente, si bien subordinado a los intereses alemanes, con un gobierno títere que seguía pues, todas las directrices alemanas. Y bueno, y la Rutenia, que es esta zona de aquí, que se le va a entregar a Hungría. Ya en el año 39 vamos a ver cómo Italia va a invadir Albania. Italia también tenía, pues tenía una política expansionista y quería pues, tener un papel más preponderante en Europa. Después de esto, el siguiente objetivo de Hitler va a ser va a ser Polonia. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, después del Tratado de Versalles del año 19, Alemania perdió, entre otros territorios, toda esta zona de aquí, que es parte de la Silesia, parte de Prusia y de la Pomerania, para entregárselo al recién creado Estado polaco, y en concreto, sobre todo, esta zona de aquí es la que reclamaba Hitler, que es lo que se llama el corredor de Danzig. Danzig es una ciudad de aquí que se gobernaba de una manera más o menos independiente, bajo la protección de la Sociedad de Naciones. Entonces, el 1 de septiembre de 1939, a las 5 menos cuarto de la mañana, los alemanes van a cruzar la frontera polaca, aquí les tenéis levantando la barrera, y van a invadir Polonia. ¿Cómo lo van a hacer y cuál va a ser la táctica de guerra y qué es una de las grandes innovaciones militares que introdujo Alemania en esta época? Es lo que se conoce como la guerra relámpago, la Blitzkrieg, que consistía en contraposición a lo que es la táctica militar típica pues, de toda la época anterior y que se usó también en la Primera Guerra Mundial, que es pues, un avance de infantería apoyado por caballería o bien unidades blindadas en los flancos y también con el apoyo de la aviación. El protagonismo lo van a tener estos últimos. Lo que se va a hacer es un bombardeo masivo de las posiciones enemigas. Aquí tenéis un Stuka, que es un avión de bombardeo en picado, ¿vale? Con el que se debilitaban estas posiciones, se van a usar a gran escala, para posteriormente hacer un avance muy rápido y muy potente con divisiones acorazadas, ¿vale? Aquí tenéis un Panzer III y lo que se hacía era que se rompían los frentes y se penetraba muy profundamente en el territorio enemigo para posteriormente juntarse y embolsarles. Una vez hecho esta bolsa, pues, que es lo que es un cercamiento de tropas enemigas, la infantería los terminaba de machacar, ¿no? Ocupaba el terreno, iba avanzando ya de manera más normal, sin embargo también de una manera rápida, ¿vale? Para seguir el ritmo de los tanques, de los carros de combate, y se usaban sobre todo divisiones mecanizadas. Aquí tenéis que es infantería pues, que se movía en motocicletas o en camiones. Hay que tener en cuenta que previo a esto, previo a la invasión, se ha firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética lo que se conoce como el Pacto Germano-Soviético o Pacto Molotov-Ribbentrop. Son los nombres de los ministros y comisarios de exteriores de ambos países. Por este pacto se firmaba un pacto de no agresión, por el cual no entrarían en guerra, y se había firmado una cláusula secreta por el cual se delimitaban las zonas de influencia de ambos países. Alemania, pues, y el reparto de Polonia. Alemania se quedaría con la mitad occidental, de la cual anexionaría todo el territorio que consideraba suyo, y el resto de Polonia pues, lo gobernaría mediante una especie de gobierno militar, mientras que la Unión Soviética ocuparía la parte oriental y Alemania se comprometía a no intervenir en la esfera de influencia soviética, que eran las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia y la Besarabia, que es la actual Moldavia. Bueno, Polonia cayó en 15 días, un poco más, no pudieron hacerle frente a la máquina de guerra alemana y esto ya motivó, ya sí que no se podía seguir con la política de apaciguamiento y 2 días después, tanto Francia como el Reino Unido declararon la guerra a Alemania, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el mapa más o menos bien puesto. Tenemos en color rojo a Alemania, en color azul a los aliados, que es Polonia, que va a durar nada y menos, el Reino Unido, Francia y sus respectivas colonias, el África francesa, el Egipto británico y más el Oriente Medio británico, que era Irak, Transjordania y Palestina, perdón, y el mandato francés sobre Siria y el Líbano. Entonces, aquí tenemos la situación en el invierno del año 39, el año 40. Tenemos a Alemania, que tiene todo este territorio. Esta es la zona, digamos, que se quedó bajo un gobierno militar alemán, y estas son las anexiones de territorio polaco que hicieron. La Unión Soviética, por su parte, ocupó esta zona de aquí, que es la que le correspondía en virtud de este pacto del que hemos hablado. Aquí tenemos lo que se conoce como la guerra tonta o la drôle de guerre,
como se diga en francés, que mi francés es lamentable, en el que se llama así porque los franceses se limitaron a ocupar unos pequeños pueblos fronterizos aquí en la frontera franco-alemana, lo que es la zona de la Alsacia y la Lorena, y posteriormente retirarse, porque no se atrevían contra los alemanes. ¿Cuál era la estrategia francesa? La estrategia francesa era escudarse tras la línea Maginot. La línea Maginot es una serie de fortificaciones que ocupan toda esta zona que tenéis aquí en azul clarito, y tras la que se construyeron una serie de fortificaciones, de búnkeres, de nidos de ametralladoras, de obstáculos, y todo esto era una infraestructura en la que se internaba bastantes metros bajo tierra. Fijaos, aquí tenéis un diagrama en el que había, pues tenéis ascensores, incluso tenían una línea férrea que comunicaba toda la longitud de la línea Maginot, que se extendía varios cientos de kilómetros a lo largo de la frontera. Entonces, ¿cuál era el problema? Que los franceses esperaban que los alemanes, cuando les atacaran, harían una táctica similar, una estrategia similar a la que siguieron en la Primera Guerra Mundial con el Plan Schlieffen, que era invadir Francia por la zona norte, em, a través de Bélgica, ¿no? De hecho, esto es lo que pensaban hacer los alemanes, ahora lo veremos un poquito más adelante, y por eso lo que hicieron fue protegerse tras esta línea Maginot y mantener la mayor parte de las divisiones y de las tropas en la zona de la frontera con Bélgica. Mientras tanto, al principio del año 40, la Unión Soviética va a atacar y anexionar a las repúblicas bálticas. Ya hemos hablado de esto en virtud de la cláusula secreta del pacto Molotov-Ribbentrop. Va a ocupar tanto Estonia como Letonia como Lituania y va a iniciar una guerra que se va a llamar la Guerra de Invierno contra Finlandia. Sabéis que Finlandia era parte del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, se independizó tras Brest-Litovsk, y pues los soviéticos querían recuperar parte del territorio que consideraban suyo, y de hecho van a ganar y lo van a conseguir. Aquí tenéis el resultado, pues que la Unión Soviética anexiona estas repúblicas y gana la guerra de invierno a Finlandia y anexiona esta zona de aquí fronteriza cerca de Leningrado y de los lagos Ladoga y Onega. Bueno, volvemos a Alemania, y ¿qué es lo que va a hacer Alemania? Antes de atacar a los franceses, va a ocupar Dinamarca y Noruega. ¿Por qué va a hacer esto? Pues por dos razones fundamentalmente. Una, para ocupar toda la fachada costera que da al Mar del Norte, que es este de aquí, para tener disponibles bases navales y aéreas para usar contra el Reino Unido, y sobre todo para proteger el suministro de hierro, que es un material fundamental pues, para la creación de armas, aviones, carros de combate y muchas más cosas, que provenía fundamentalmente de los países escandinavios, en concreto escandinavos, no sé qué he dicho. Los países escandinavos y en concreto de Suecia. Además, de hecho, los británicos tenían pensado ocupar Noruega y de hecho llegaron a desembarcar. Sin embargo, pues los alemanes les echaron bien rápido de allí. Y bueno, lo van a ocupar sin ningún tipo de dificultad. Ya nos metemos en el ataque a Francia, que va a empezar el 10 de mayo de 1940, y en el que bueno, va a ser de la siguiente manera. Los alemanes tenían pensado, de hecho, como bien pensaban los franceses, en hacer una repetición del Plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, debido a que hubo un accidente aéreo en el que un avión alemán cayó en Bélgica con un oficial que llevaba pues, unos papeles con el plan, pues los alemanes se olieron la tostada, porque de hecho los aliados conocían el plan y bueno, idearon un plan nuevo que se llama el Plan Amarillo, Fall-Gelb, por el que, en lugar de hacer eso, sabiendo que los franceses esperaban un ataque por Bélgica, lo que hicieron fue el plan que llevaron a cabo fue invadir, de hecho, Bélgica, pero también Luxemburgo y los Países Bajos, y sabiendo que los franceses que tenían y el cuerpo expedicionario británico que había desembarcado en Francia tenían concentradas sus tropas en la frontera con Bélgica y que iban a entrar en Bélgica para parar el avance alemán en vez de esperarles, lo que hicieron fue concentrar la mayoría de sus unidades acorazadas sobre todo y gran parte de su ejército en este punto de aquí, que es donde acaba la línea Maginot y que es la zona de Sedan, ¿vale?
¿Cuál era el plan? Invadir estos dos países y cuando las tropas entraran a Bélgica, romper el frente por esta zona de aquí y llegar hasta la costa del Canal de la Mancha para envolverles. Y de hecho, esto fue lo que hicieron. Es un plan ideado por Erich von Manstein, que era un brillante estratega y que funcionó a la perfección. De hecho, consiguieron envolverles y tuvieron los ingleses que huir haciendo un desembarco, bueno, un reembarco realmente para volver a las Islas Británicas en la ciudad de Dunkerque, es una ciudad de aquí del norte de Francia. Pues tras esto, la resistencia francesa se desmoronó y los alemanes consiguieron ocupar todo París. Bueno, todo París y toda Francia, de hecho. ¿Vale? Es lo que se llamó el armisticio de Compiègne, del que ya hemos hablado en clase, y por el cual pues, Francia se rendía. ¿Qué es lo que pasó? Que en virtud de ese armisticio, los alemanes ocuparían toda la zona norte de Francia y toda la zona costera hasta llegar aquí a Andaya y les dejarían mantener un régimen a Francia, un gobierno propio en la zona sur y centro, que es lo que se conoce como la Francia de Vichy, porque la capital estaba en Vichy, que es una ciudad que está aquí en esta zona de aquí donde estoy apuntando con el cursor, que estaba dirigida por el mariscal Pétain, ¿vale? De hecho, mira, aquí tenéis la firma de la rendición francesa en Compiègne, que este es el mismo vagón que usaron los alemanes bueno, en la Primera Guerra Mundial, que se usaron para firmar el armisticio de noviembre de 1918. ¿Por qué por qué hicieron esto? Bueno, ocuparon todo el norte de Francia, pues para tener toda esta fachada costera también disponible para poder posteriormente atacar e invadir, que era el plan eso, desembarcar en las Islas Británicas, era el plan de los alemanes, y les dejaron, digamos, mantener un gobierno propio. ¿Para qué? Para que las colonias, todo el imperio colonial francés, digamos, se siguiera bajo la tutela de un gobierno en la Francia metropolitana. De todas maneras, pues Pétain era un gobierno colaboracionista con el régimen nazi y de hecho no les causó ningún tipo de problema. A la vez, viendo ya que unos pocos días antes de que se firmara esta rendición francesa, los italianos, viendo que se iban a quedar sin nada y que iban a entrar, o sea, y que Alemania se estaba llevando todo el mérito, van a decidirse el 10 de junio a entrar en la guerra definitivamente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos en rosita a las posesiones italianas que van a entrar, va a entrar en guerra, Benito Mussolini va a entrar en guerra, incluyendo las colonias. Aquí solamente se ve Libia, pero también estaba el África Oriental italiana, que era Somalia y Etiopía. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de Alemania? Invadir las Islas Británicas. Esto era lo que se conocía como la Operación Sea Lion o León Marino, por la que se haría un desembarco en Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que pues la mayor flota de guerra del mundo era la británica. Entonces, para poder desembarcar por aquí, por la zona del Canal de la Mancha, necesitaban pues dominar el mar. Viendo que la flota alemana no era rival para la flota británica, lo que necesitaban era mantener el dominio aéreo. ¿Para qué? Pues porque si tienes el dominio aéreo, los barcos tampoco no pueden salir a navegar pues tranquilamente, ¿no? Porque van a ser hostigados por la fuerza, por las fuerzas aéreas alemanas, por la Luftwaffe. ¿Qué es lo que van a hacer entonces los alemanes? Van a hacer una campaña de bombardeos masivos sobre Inglaterra. ¿Cuál era el objetivo? En un primer momento, pues acabar con toda la aviación inglesa, que es la RAF, la Royal Air Force. Y pues a lo largo de todo el año de 1940 y 1941, aunque digamos que la parte más intensa de esta batalla va a ser en el verano del año 40, va a haber una serie de combates sobre los cielos de Inglaterra entre los cazas alemanes y los cazas ingleses. Aquí tenéis un par de ejemplos, el Spitfire y el Messerschmitt 109. Y posteriormente los alemanes se van a dedicar a hacer un bombardeo masivo sobre las ciudades inglesas. Aquí tenéis cómo quedaron las ciudades inglesas. Esto imagino que será Londres, parece ser, sí. Y aquí tenéis, por ejemplo, lo que hacían la población civil, que era refugiarse en refugios antiaéreos. En concreto, esto es las vías del metro. Este es Hermann Göring, que era el jefe de la Luftwaffe alemana. Bueno, la batalla, o sea, los alemanes no consiguieron derrotar a la RAF inglesa y por lo tanto los ingleses se salvaron de ser invadidos. Visto que no consiguieron invadir el Reino Unido, Hitler se va a lanzar a por su siguiente objetivo, que es la Unión Soviética. ¿Vale?
Esto es siguiendo la política del Lebensraum o la conquista del espacio vital para el desarrollo del pueblo alemán y de la raza aria. ¿Qué es lo que ocurre? Que Italia, viendo que pues, no habían hecho absolutamente, bueno, o casi nada en la guerra, lo único que estaban haciendo, combatiendo era, bueno, perdieron el África Oriental, en lo que es la zona de Etiopía, porque estaban rodeados, y aquí en el norte de África estaban luchando contra los ingleses. Primero avanzaron un poquito, pero enseguida los ingleses les tiraron bien para atrás y estuvieron de hecho a punto de perdieron casi la mitad de Libia. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, Italia, para, digamos, intentar equipararse a las victorias que estaba teniendo Alemania, va a invadir por su cuenta y sin consultarle a Hitler, Grecia desde Albania, esta zona de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ejército italiano pues, no era ni la mitad de bueno que el ejército alemán, y los griegos, que no eran una potencia militar considerable, ni mucho menos, van a conseguir pararles e incluso hacerles retroceder hasta la propia dentro, hasta el interior incluso de Albania. Por lo tanto, Hitler, que tenía pensado invadir la Unión Soviética a principios de la primavera de 1941, para aprovechar el buen tiempo, pues va a tener que primero ocuparse de los Balcanes. ¿Por qué? Porque no puede invadir la Unión Soviética si tiene un problema en su patio trasero. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se alíen con él, aunque bueno, ya eran muy seguidistas, los gobiernos de Hungría, Rumanía y Bulgaria, que van a llegar al poder gobiernos filofascistas y van a ser aliados de la Alemania nazi, y pues los dos únicos en los que esto no se consiguió, que fueron Yugoslavia y Grecia, van a tener que invadirles militarmente. Esto lo hicieron los alemanes, y además también para apoyar a los italianos, y pues fue un paseo militar y consiguieron conquistarlo sin ningún tipo de problema. Aquí tenéis varias imágenes, tanques alemanes con el Partenón de fondo y el avance de los carros alemanes por Belgrado. Ya una vez que tienen esto, o sea, todo este tema solucionado, aquí tenéis en marrón los países aliados de la Alemania nazi con sus conquistas territoriales y en rojo las ocupaciones militares alemanas. En Yugoslavia, pues igual se hizo un gobierno militar aquí en la parte de Serbia y la mayor parte del territorio fue anexionado bien por Italia o bien se creó una Croacia fascista de los ustachas de Ante Pavelic. Y Grecia igual, Grecia fue ocupada tanto por italianos como por... perdón. Dios mío, que hablo demasiado. Tanto por los alemanes como por los italianos. Ya una vez con esto, en agosto del año 41, más tarde de lo que tenía pensado Hitler, se lanzó la Operación Barbarroja, Operación Barbarossa en inglés, que consistía en, bueno, que es la invasión de la Unión Soviética. Era un avance por toda la frontera, tanto alemana como de los países aliados, y pues digamos en tres frentes o en tres grupos de ejércitos grandes que se hicieron, el norte, el centro y el sur. El norte, su objetivo era la ciudad de Leningrado, antigua San Petersburgo, que está aquí al final del Golfo de Finlandia. El grupo de ejércitos centro debería llegar a Moscú, que es la capital, y el grupo de ejércitos sur debería ocupar Ucrania, que era una zona de gran producción cerealística, y sobre todo llegar a la zona de aquí, lo que son los campos petrolíferos del Cáucaso, que era la zona donde más se producía petróleo. De hecho, hoy en día se sigue sacando petróleo, lo que es la zona de Bakú y de Azerbaiyán, pues porque sabéis que las tropas alemanas, bueno, las tropas alemanas en general, la industria alemana le faltaban o tenía escasez de ciertas materias primas, por eso el hierro y por eso el petróleo. Y aquí tenéis un poquito cuando es perdón, antes he dicho agosto, es junio. Tenéis el primer avance de la operación Barbarroja, ¿vale? Las tres grandes líneas de actuación o de ingreso de las tropas alemanas en la Unión Soviética. Y aquí tenéis cómo fue el frente o dónde estaba la línea del frente para diciembre del año 41, cuando ya estaban en pleno invierno. O sea, hicieron un avance espectacular. ¿Vale? De hecho, llegaron a Leningrado y aquí empezó el asedio de Leningrado, que se prolongó durante 3 años. Continuamos y esta es la situación que tenemos más o menos para el invierno del año 42. ¿Vale? Aquí esto se lo ha titulado el General Invierno porque decían que era, digamos, como la tropa más valiosa de la Unión Soviética era el General Invierno, ya que sabéis que los inviernos en Rusia pues, son muy duros, ¿no? Por la latitud en la que está y por la continentalidad que tiene. Y el problema que han tenido siempre las tropas que han invadido Rusia, le pasó a Napoleón, por ejemplo, a principios del siglo XIX,
es que, pues, que al ser un territorio tan extenso, las líneas de suministro se extienden mucho y cuesta mucho, digamos, abastecer a las tropas y aparte, pues, debido al frío intenso que hace en Rusia en invierno, que hace más frío que alicatando iglús, pues le costaba a las tropas alemanas, digamos, aclimatarse a ellos. Sin embargo, los rusos, porque vivían ahí, pues estaban mucho más acostumbrados y por ello pudieron soportarlo mejor. Aquí tenéis en morado también Finlandia, que entró en la guerra aprovechando la invasión la invasión alemana de la Unión Soviética, entró en la guerra del lado de los alemanes para recuperar el territorio que habían perdido en la guerra de invierno y de hecho esto se llamó la guerra de continuación. Vale, ahora nos vamos a ir un momentito a África, al norte de África, en el que los italianos lanzaron una ofensiva a Egipto. Su intención era llegar al canal de Suez para poder cerrarlo y que no llegaran suministros a Inglaterra por el canal de Suez desde la India, que era la principal colonia del Imperio Británico. Los italianos fueron rechazados fácilmente y, como os he comentado antes, los británicos llegaron más o menos hasta esta zona, conquistaron toda la Cirenaica, que es la Libia oriental, y por lo tanto necesitaron de la ayuda alemana. Alemania mandó un cuerpo expedicionario al mando del general Erwin Rommel, que es uno de los mejores militares del siglo XX y que es Dios, y que estaba al mando de este cuerpo expedicionario que se llamó el Africa Corps. Gracias a ello consiguieron llegar hasta pocos kilómetros de Alejandría. Aquí tenéis un par de fotos, aquí tenéis para que veáis que hace más calor que alicatando pirámides. De estos son soldados alemanes operando un cañón y que estaban pues vestidos de esta guisa porque hacía mucho calor. ¿Vale? Mientras tanto, el año 42, una vez que pasa el invierno, se va a reanudar, seguían el asedio de Leningrado, seguían el avance hacia Moscú y el mayor avance que se va a dar en el frente oriental va a ser en la zona del Cáucaso, ¿no? Van a llegar los alemanes hasta ocupar gran parte de lo que es esta zona de aquí del Cáucaso y por este lado van a llegar hasta el río Volga, que está más o menos por aquí, y a la ciudad de Stalingrado, que va a ser una ciudad clave en la guerra. Vamos a hacer un pequeño impasse y nos vamos a ir a Asia. Como sabéis, el eje, o sea, las potencias que no eran aliadas, que se llamaban el eje, estaba formado por, entre otros, los principales son Alemania, Italia, pero también el Japón. ¿Vale? Japón, que también tenía un gobierno, digamos, no fascista, pero sí muy de derechas, por así decirlo. Conservador, Japón también estaba siguiendo una política expansionista, imperialista por el Asia Oriental. Vamos a ver que, bueno, ya bueno, este es el territorio de Japón y tenían, aparte de varias islas de por aquí, tenían Corea desde principios del siglo XX y llevaban desde el año 37 en guerra con la China de Chiang Kai-shek. Esta es la zona que tenían más o menos ocupada. Una vez que los alemanes ocupan Francia y derrotan a Francia, los japoneses van a aprovechar para invadir Indochina, eran la principal colonia francesa que tenían en Asia Oriental. Esto va a motivar un embargo comercial de los Estados Unidos y que posteriormente va también a provocar el ataque japonés a Pearl Harbor. Bueno, el ataque japonés a Pearl Harbor es un ataque que se llevó a cabo sin declaración de guerra previa y que va a ocurrir el 7 de diciembre de 1941. Esta fecha es fundamental, con el día 7 de diciembre, perdón, 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor es una base naval que tenían los americanos aquí en Hawái y el objetivo era, digamos, acabar con los portaaviones americanos. No lo consiguieron, hundieron varios acorazados y otros barcos más pequeños, pero no consiguieron los portaaviones, o sea, acabar con los portaaviones americanos que estaban en otro lugar. Después de esto, los japoneses van a invadir, bueno, van a entrar en la guerra y van a invadir todas las colonias de los países europeos que estaban en su zona de influencia, como pueden ser, bueno, la Indochina ya hemos hablado, el Siam, que es la actual Tailandia, la India británica, hasta la parte de Birmania, que forma parte de la India británica, Indonesia, que era las Indias orientales holandesas, que también las van a ocupar, las Filipinas, que como sabéis, después del desastre del 98 español, van a ser una colonia americana, y pues el resto de islas que tenemos aquí, Nueva Guinea, llegando incluso a amenazar a Australia, que era, como sabemos, un dominio británico. Y esta es más o menos esta línea marrón es la que indica el avance japonés en el año 42. Vale, y aquí tenéis un dibujito de un caza cero, que es un caza también maravilloso.
La campaña del Pacífico es lo que se llama, bueno, la Guerra del Pacífico, es el teatro oriental de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los americanos entran en guerra, pues van a tener que ir, van a luchar americanos y japoneses islita por islita de aquí, del Pacífico, porque claro, necesitaban bases navales y necesitaban sobre todo pistas aéreas, y van a ir desembarcando poquito a poco en cada una de las islas y haciendo una lucha encarnecida contra los japoneses, porque los japoneses nunca no se retiraban, o sea, si debido a su código de honor, pues o morían, o se suicidaban, pero no se solían retirar. El punto de inflexión va a ser la batalla de Midway. Midway está por aquí arriba, aunque aquí no aparece, en el que va a ser la primera victoria americana y en la que van a hundir varios portaaviones y varios barcos japoneses, y a partir de ahí van a ir poquito a poco a lo largo de estos 3 años, saltando de isla en isla, los americanos reconquistando todo el territorio japonés. ¿Vale? Esto es lo que les quedaba, esta línea morada, lo que les quedaba a los japoneses tras el año... en el año 45. Las principales batallas van a ser Midway, van a ser Guadalcanal, van a ser la invasión de las Filipinas, que va a ser, este será el superacorazado Yamato, es el barco insignia, el buque insignia de la flota japonesa, y junto con el Musashi, y lo van a hundir, al Musashi también lo van a hundir. Y va a tener muy gran importancia, como ya hemos dicho, los portaaviones, ¿vale? ¿Por qué? Porque por la guerra aérea, los barcos torpederos y sobre todo los cazas. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo son los Mustang americanos. Es curioso, la parte curiosa de esto es el empleo de los japoneses de los famosos kamikazes, que son pilotos suicidas. ¿Vale? Son pilotos que se estrellaban una vez que veían que no podían hacer, pues que eran derribados o directamente se estrellaban contra los barcos americanos al grito de Tora, Tora, Tora. Y aquí tenéis pues unas fotitos de mis amigos los kamikazes. Y bueno, aquí vamos a ir ya al año 43, que es el año decisivo de la guerra, cuando van a cambiar las tornas, ¿vale? Aquí tenemos este mapa cuál es la situación del teatro de guerra en Europa. Vemos aquí que los alemanes han avanzado en su campaña del Cáucaso y han llegado hasta Stalingrado, ¿vale? Por otro lado, aquí tenemos el avance del que os hablaba antes, del Afrika Korps. Este va a ser su máximo avance, se van a quedar muy cerquita de Alejandría, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que Stalin exigía, digamos, la apertura de un segundo frente en Europa para aliviar la presión a la que estaban siendo sometidos en la propia Unión Soviética. Entonces, lo que quería Stalin era que desembarcaran en Francia, pero bueno, esto lo van a hacer más tarde. Lo que van a hacer tanto americanos como ingleses y parte de los franceses de la Francia Libre es desembarcar en el norte de África, por el otro lado de la colonia de Libia, italiana de Libia. Es lo que se llamó la Operación Torch o Operación Antorcha. ¿Vale? Van a desembarcar y van a ocupar todo lo que son las colonias de la Francia de Vichy. ¿Vale? Mientras tanto, los rusos por fin van a conseguir hacer el primer contraataque exitoso en la zona de aquí del Cáucaso y de la planicie del Volga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos en azul el avance de los americanos e ingleses por el norte de África, por el Magreb, y el contraataque, a su vez, el contraataque que hizo el general Montgomery, que era un tío muy, aparte es un tío muy raro, pero bueno, también un brillante general. El contraataque que hicieron tanto por aquí, por la zona de Túnez, como por la zona de Libia. Van a conseguir finalmente expulsar a los italianos y a los alemanes, y el Afrika Korps va a tener que volver a casa. Por otro lado, bueno, esto va a motivar que los alemanes, como no se fiaban ya de la Francia de Vichy, pues que ocupen el resto de territorio francés. Y por otro lado, que es lo más importante, que es iba a decir el turning point, la cosa del bilingüismo, pues el punto decisivo de la guerra, el plot twist, ¿no? Que se llama, es la batalla de Stalingrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los soviéticos van a hacer un gran ataque por dos lados y van a conseguir embolsar a todo el sexto ejército alemán del mariscal von Paulus, que sumaban, si no recuerdo mal, casi medio millón de hombres. Hitler, bueno, él lo que quería era retirarse, pero Hitler no le va a dejar, porque Hitler también era un tío bastante orgulloso, y le dijo que resistiera a toda costa. Durante todo el final del 42 y principios del 43 se va a dar lo que se conoce como la batalla de Stalingrado, que va a ser la primera gran victoria soviética. Van a capturar a casi la totalidad del sexto ejército y va a ser la primera vez que hagan prisionero a un mariscal de campo alemán. Hitler nombra a von Paulus mariscal. ¿Para qué? Porque como nunca se había
nunca habían capturado vivo a un mariscal de campo alemán, dijo, pues mira, le nombro mariscal para que se suicide. Y dijo Juan Paulus, me da que no. Y de hecho, pues lo capturaron. Y fue un golpe un duro golpe moral para los alemanes. Continuamos ya después de esto, vamos a empezar a ver un avance soviético considerable. Van a atacar, sobre todo el avance va a ser por la zona del sur, mientras que en el norte de África continúa el avance aliado. Aquí tenéis un cartel muy curioso que se pone el complot judío, es un cartel francés que pone el complot judío contra la Europa buena, ¿no? Mientras cómo se da la mano Churchill y Stalin. Es en esta época cuando va a empezar el genocidio alemán contra los judíos. Sabéis que los judíos habían sido muy represaliados y estaban siendo, bueno, pues oprimidos, o como lo queramos llamar, ya desde que los nazis llegaron al poder en Alemania. Nos acordamos de las leyes de Nuremberg y la noche de los cristales rotos, ¿no? Y va a ser en esta época, va a ser a partir del año 42, cuando se ponga en marcha la solución final del año 42, que consiste en el exterminio masivo de los judíos que estaban encerrados en los campos de concentración. Eso, lo del holocausto judío lo veremos en otra unidad. Bueno, de otra manera, si es que se puede. Lo queríamos haber visto en las semanas culturales. Bueno, el caso. Ya estamos seguimos en el año 1943 y la otra gran batalla que va a haber cuando ya se empieza a desmoronar, digamos, el frente oriental en la Unión Soviética va a ser la batalla de Kursk o la batalla del saliente de Kursk, que es este cacho de aquí, este saliente que había, esto es el avance que han hecho los soviéticos, y esta batalla es la mayor batalla de la historia que ha habido de carros de combate, ¿vale? Es una batalla en la que fundamentalmente se movilizaron divisiones acorazadas y que terminó en una victoria soviética aplastante. Mientras tanto, aquí vemos que ya en el sur, en el sur de este mapa, en el norte de África, los aliados han terminado de ocupar toda la costa del sur del Mediterráneo. ¿Cuáles son las siguientes fases? Pues por un lado, el avance soviético continúa, sobre todo por la parte centro y por la parte sur, ya que Leningrado seguía bajo asedio, y los aliados dentro de este segundo teatro de operaciones, van a invadir Sicilia y posteriormente van a saltar a la península italiana. Esto va a ser en el año 43, con el desembarco en Salerno, que es una localidad que está cerquita de Nápoles. Nápoles, que está en esta zona de aquí. Visto esto, va a haber un complot contra Mussolini en el que el Gran Consejo Fascista va a deponerle y va a establecerse de nuevo una especie de... Bueno, si bien el Estado fascista ya era una monarquía constitucional, va a establecerse un gobierno de nuevo bajo Víctor Manuel III. ¿Cómo se llama? Ay, se me acaba de ir. El señor Pietro Badoglio, este es. Y el caso, van a deponer a Mussolini, lo van a encerrar y Italia va a cambiar de chaqueta, va a entrar en guerra, este nuevo gobierno, que ya no es fascista, contra Alemania y se va a unir a los aliados. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Hitler? Va a ocupar todo el norte de Alemania, la zona en la que no habían desembarcado, y se va a establecer, van a liberar a Mussolini por una operación de paracaidistas, el señor Otto Skorzeny, si no recuerdo mal, y van a establecer un gobierno títere en el norte de Italia en el que van a poner al frente de nuevo a Mussolini, va a ser un estado fascista, pero esta vez bajo ocupación alemana, que es lo que se conoce como la República de Saló. Continuamos y ya estamos en el año 44, ya pues podemos ver que la guerra ya le empieza a ir bastante mal a los alemanes. Ves aquí este gran avance que han hecho los soviéticos en el frente oriental, mientras que por el sur de Italia los aliados van a ir avanzando y por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de que van a liberar un jeep americano, van a liberar Roma, aquí tenéis San Pedro, ¿vale? Y aquí tenéis un cartel ruso que no sé lo que pone, pero bueno, porque no leo el cirílico. Y los alemanes van a establecer aquí una línea defensiva, primero aquí en el centro de Italia, luego más tarde en la Toscana. Y va a haber batallas importantes como por ejemplo la de Monte Cassino, pero bueno, esto es algo que es demasiado profundo y que no vamos a ver en detalle. Continuamos. Y mientras en el frente oriental los soviéticos han conseguido liberar Leningrado y ya empiezan por el norte a comerles terrenos alemanes y por el sur
van a empezar a llegar a los países aliados de Alemania, vamos a ver que mientras continúa el avance aliado en Italia, va a llevarse a cabo la mayor operación anfibia que ha visto la historia de la humanidad, que es el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944, otra fecha clave que hay que saberse bien incluido el día, 6 de junio de 1944. Tanto americanos como ingleses van a realizar un gran desembarco en esta zona de aquí, que es la Normandía, que ha habido 1000 millones de películas sobre esto. Por ejemplo, la más típica es la de Salvar al Soldado Ryan, que es de Spielberg, si no recuerdo mal, y que es su escena inicial, que es muy buena, y además es de Stonehams, que es un actorazo. Van a desembarcar en el norte de Francia para abrir un nuevo frente. Aquí tenéis varias imágenes del mismo, con las típicas lanchas, con el portón que se abría y demás. El siguiente paso va a ser la liberación de Francia y los Balcanes. Junto con este desembarco en el norte de Francia van a hacer un nuevo desembarco en la parte sur, en la zona de Marsella y de Tolón, mientras que el avance soviético va a ser cada vez más rápido y cada vez más fácil, por así decirlo, mientras que por la zona sur, la zona de los Balcanes, los países aliados de Alemania eran derrotados, salvo Yugoslavia, que Yugoslavia, digamos que entre comillas, se liberó a sí misma, ¿no? Pero vamos, la Unión Soviética va a liberar todos estos países de los Balcanes y va a seguir avanzando hacia allá el territorio, digamos, alemán, propiamente alemán, en su carrera hacia Berlín. Vemos aquí que una foto de cómo los aliados liberan París. Bueno, como sabéis, París lo liberó una división francesa del general Leclerc, y el primer batallón o el primer regimiento que entró en París fue la 9, que estaba compuesta por republicanos españoles que se habían exiliado tras la Guerra Civil Española. Y aquí tenéis una foto muy curiosa. Este es un americano con varios prisioneros alemanes, pero que son niños, o sea, que pueden ser de vuestra edad tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya estaban tan necesitados de soldadesca, de gente, porque claro, lo que habían hecho como necesitaban soldados, debido a las bajas y debido a la extensión de los teatros de operaciones, lo que hicieron fue a todos los prisioneros de los campos de concentración, incluidos los judíos, si habéis visto la lista de Schindler, aquí se ve muy bien, por idea del ministro de Armamento, Albert Speer, se les puso a trabajar en las fábricas y así a los obreros se les liberó para mandarlos al frente. Ves que llega un momento en el que tuvieron que recurrir a ancianos y niños. Y esto es lo que se muestra aquí también. Perdón. Entonces, vemos que, bueno, aquí os pone desde el 42 al 45, pero sobre todo a partir del año 44, cuando se intensifican los bombardeos a Alemania. Aquí tenéis un Lancaster británico, un B-17 americano, y vemos que lo que hicieron fue una especie de, bueno, lo que hicieron fue los aliados fue bombardear todas las instalaciones y zonas militares de Alemania, pero también arrasar con las ciudades. Perdón, que cuando hablo mucho se me carraspeo. Van a hacer unos bombardeos masivos sobre ciudades alemanas. Aquí tenéis cómo quedó Stuttgart, pero sobre todo destaca el bombardeo de Dresde, Dresde es una ciudad de aquí de la Alemania Oriental, que la arrasaron, y de hecho, si vais hoy en día, esto creo que también lo he contado en clase, se ve, al reconstruirlo, dejaron, digamos, la parte de los edificios que se mantuvo en pie, y se ve claramente pues cuáles son las partes reconstruidas y las partes nuevas. Si alguna vez lo visitáis, veréis que es bastante impresionante. Los aliados terminaron de liberar toda Francia y empezaron a avanzar hacia Alemania por el oeste, mientras los soviéticos y los países que liberaban, pues también declararon la guerra a Alemania, avanzaban por toda la zona de Europa Central y de los Balcanes. Aquí tenéis, por ejemplo, mira, imágenes de la destrucción de Dresde. Fijaos cómo quedó la ciudad y la inmensa cantidad de muertos que causaron. Nos vamos de nuevo al teatro oriental, al teatro del Pacífico, y vemos que, bueno, ya para el año 45, los americanos ya habían conquistado las Islas Marshall, las Carolinas, saltaron a las Marianas, y aquí destaca la batalla de Iwo Jima, que ya era territorio, digamos, metropolitano japonés, ¿no? Que es una isla que está aquí en medio, y que gracias a la conquista de esta isla, pues los bombarderos ya llegaban, los aviones ya llegaban, o sea, en una pista que ya les hacía llegar, porque sabéis que los aviones en esta época no tenían tanta autonomía como tienen ahora, de ahí la importancia de los portaaviones, llegaron ya a bombardear el Japón
iba a decir Japón continental, o sea, las islas principales del Japón, ¿vale? También se liberaron las Filipinas y, como veis, fueron saltando poco a poco de isla en isla y fueron liberando todas estas zonas que habían ocupado los japoneses desde finales del año 41 y año 42. Para el año 45, esta línea morada es el territorio que ocupaban los japoneses aproximadamente. En la batalla de Iwo Jima es donde se tomó esta icónica foto, que la habréis visto millones de veces, en la que los soldados, que por cierto es una foto, o sea, no es real, o sea, o sea, no es que es un montaje, sino que es una foto preparada, ¿no? Para la propaganda americana, en la que los soldados izan la bandera. Ya nos metemos en el año 45, ya los alemanes están en pleno retroceso y están cayendo en todos los frentes. Vemos que los aliados van a cruzar el Rin y los alemanes, o sea, perdón, los soviéticos se van ya a internar en todo lo que es la zona de la Polonia y van a llegar hasta la Alemania oriental. Ya poco podían hacer los alemanes, aquí tenéis el gran avance soviético en su carrera hacia Berlín, querían llegar a Berlín antes que los americanos, mientras que los aliados van a conseguir cruzar el Rin. Esto es muy curioso porque los alemanes, que tontos no son, van a volar todos los puentes, ¿vale? Porque en la guerra los ríos son unos obstáculos naturales que son muy complicados de salvar. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los ingenieros? Hacer puentes de barcas. Aquí tenéis un montón de botes que están puestos uno frente a otro y que están unidos, sobre los que se extendían unas planchas de acero en las que circulaban por los carros de combate, los camiones y la tropa. Y aquí tenéis un carro, esto no sé si es un Churchill o qué es, un británico que tenía incorporado un lanzallamas. Mientras tanto, viendo ya que se desmoronaba el frente en todos lados, Mussolini, que se veía que ya estaba todo perdido, va a intentar huir a Suiza, que era un país neutral. Va a disfrazarse y junto con su amante Clara Petacci y con los varios jerarcas van a ir de Strangis hacia el norte de Italia para escapar a Suiza. Sin embargo, los partisanos italianos, los del famoso Bella Ciao que sale en La Casa de Papel, pues van a tener un papel cada vez más protagonista y de hecho van a controlar ciertas zonas y esa zona del norte de Italia pues la controlaban. Uno de estos partisanos va a reconocer en un control militar a Mussolini, lo van a arrestar, lo van a hacer un juicio y lo van a fusilar con su mujer y otros jerarcas fascistas. Y también es muy conocida esta foto en la que se muestran los cadáveres. Si no recuerdo mal, Mussolini ¿es este de aquí o este de aquí? Es uno de estos dos. Mussolini va a... Bueno, Mussolini, su mujer y los demás les van a colgar boca abajo en una gasolinera en una céntrica plaza de Milán, que es esta foto de aquí. Y ya nos vamos yendo al final de la guerra. La última batalla fue la batalla de Berlín, en la que los soviéticos pues entraron en la capital alemana y es lo que va a motivar que Hitler se suicide el día 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería. Si habéis visto el hundimiento, es una película magnífica sobre los últimos días de Hitler en el búnker y que ilustra esto muy bien. Los aliados, tanto aliados como soviéticos, van a pues ya avanzar completamente por todo el territorio alemán y finalmente se va a conquistar Berlín con esta también icónica foto de un soldado soviético izando la bandera de la hoz y el martillo sobre el palacio del Reichstag. Unos días después, el día 8 de mayo, se rinde el ejército alemán, lo que quedaba del ejército alemán, y termina la guerra en Europa. Bueno, es en esta época cuando se va a descubrir el holocausto, la solución final de los judíos, cuando los soviéticos liberen el campo de concentración de Auschwitz, que está en Polonia. Y bueno, aquí una serie de curiosidades, como por ejemplo la tecnología militar nazi, que los nazis fueron los primeros en desarrollar el motor a reacción. ¿Vale? Los aviones siempre funcionaban a hélice, sin embargo, los nazis lo descubrieron y llegaron a usar, estos son Messerschmitt 262, llegaron a usar, aunque con poca trascendencia en la guerra, aviones a reacción e incluso lo que son la tecnología balística, los primeros misiles que hoy en día son tan básicos en cualquier ejército, pues también fueron inventados por los nazis. Aquí tenéis una V2 y luego había también, y esto es una V1, sí, sí, efectivamente es una V1. Y bueno, estos son, digamos, bueno, esto es son idas de olla de los nazis, digamos, proyectos que tenían en mente, ¿no? Aunque esto es un ovni nazi que me parece una cosa un poco bastante inverosímil.
Y otra cosa, la otra gran innovación por parte de los aliados fue lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, que era el desarrollo de una bomba nuclear. ¿Vale? Esta bomba nucleares veremos que las tiraron, ahora lo veremos en Japón, y fueron desarrolladas sobre todo por Einstein y el señor Oppenheimer. La bomba atómica fue, como sabéis, es un explosivo de gran potencia que usa material reactivo como puede ser el uranio o el plutonio, y se tiraron sobre todo en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente. ¿Sabéis? Fijaos cómo queda una ciudad después de una bomba nuclear. O sea, creo que murieron 200.000 personas en nada, el día que tiraron la bomba. Fue, o sea, una destrucción como no se había visto antes jamás. Y sabéis que las bombas nucleares dejan esta característica columna de humo con forma de hongo, ¿no? Y así es como quedan, digamos, los cadáveres después de, porque son, o sea, hay tal cantidad de energía que te quemas, te disuelves literalmente, ¿no? Y bueno, decidieron tirar la bomba atómica, ¿por qué? Porque los americanos viendo lo difícil que les había resultado el avance isla por isla del Pacífico y la fiera resistencia japonesa, dijeron, como tengamos que invadir, digamos, a mano, por así decirlo, o de una manera tradicional, desembarcando el Japón, vamos a sufrir muchas bajas. Ahora que tenemos esta bomba, vamos a tirarla y vamos a forzar la rendición de Japón. Y efectivamente eso es lo que pasó. Japón se rindió pues 6 días después de la bomba de Nagasaki, el 15 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha sido el mayor conflicto que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Aproximadamente murieron 28 millones de civiles y 22 millones de militares. La mayor parte de estas muertes fueron sufridas por la Unión Soviética. Aquí tenéis un gráfico en el que muestra aproximadamente y os desglosa entre civiles y militares los muertos durante la guerra, ¿vale? Pero murieron cerca de 50 millones de personas. Y una vez ya terminando, pues el mundo había que establecer un nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, y esto se consiguió en varias conferencias de paz, bueno, realmente la conferencia de paz es la de Potsdam, que fue en verano del 45. Sin embargo, los líderes aliados ya se habían reunido primero, bueno, bastantes veces. Las más importantes fueron la de Teherán, que no aparece aquí, la de Yalta a principios del año 45, Yalta está en la Unión Soviética, y Potsdam ya en Alemania en el verano, para establecer, que ahí fue donde se establecieron pues, las fronteras y las zonas de ocupación de Alemania. Aquí tenéis en Yalta a Churchill, a Roosevelt y a Stalin. Y aquí en Potsdam tenemos a los mismos, a Churchill, a Stalin y aquí ya a Harry Truman, que fue de hecho el que tiró la bomba, el que dio la orden de tirar las bombas nucleares, y el que sucedió a Roosevelt después de que se muriera. Y con esto hemos terminado. Ya hemos terminado esta clase, que se me ha hecho un poco más larga de lo que pensaba, 52 minutazos, pero bueno. El caso, espero que con este vídeo, con esta presentación, espero ayudaros a la hora del estudio de la Segunda Guerra Mundial. Si bien, como ya os he dicho antes, pues en bachillerato ya casi toda la hemos visto, y en cuarto de la ESO nos hemos quedado un poquito al principio, pero bueno, espero que esto os sirva de apoyo para el estudio. Muchas gracias si os habéis quedado hasta el final y lo habéis visto, y nos vemos en la próxima clase.